gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos el gusto de que Roberto Pichardo, de aquí del Departamento de Matemáticas, nos va a hablar sobre algunas uniformidades para el espacio de funciones continuas retabladas. Entonces, adelante. Muchas gracias. Pues lo natural es comenzar agradeciéndole a Natalia la invitación al seminario y además agradecerle doblemente que haya puesto el día en el que era la plática. A mano lo puse. Sí. Con sangre hubiera estado bien, pero bueno, no se puede todo en la vida. Ya hablando en serio, muchísimas gracias por la invitación, aunque tal vez este último comentario haga que me veten de aquí en adelante, pero tenía que hacerlo. Entonces, tal y como dice ahí en la diapositiva, les voy a hablar acerca de algunas uniformidades, bla, bla, bla. Conviene mencionar que este es trabajo conjunto, o fue trabajo conjunto con Ángel Tamariz, de aquí del departamento, y Humberto Villegas, un profesor de la Universidad de Hermosillo. Y entonces, realmente ellos dos estaban trabajando en este asunto de los espacios de funciones continuas, ¿no? Que les interesa. Y tuvieron la amabilidad de invitarme a ver si podíamos hacer algo entre los tres, y en efecto, ¿no? Tuvimos algunas cosas. Entonces quiero platicarles acerca de las cosas que obtuvimos. Voy a comenzar con las definiciones básicas, y lo primero es que espacio para los fines de esta plática va a ser espacio de Tikhonov, y eso significa Hausdorff, y además que se pueden separar puntos de cerrados mediante funciones continuas, ¿no? Entonces eso va a ser, y la noción central es la de que una familia de subconjuntos de un conjunto X sea base para un ideal. Entonces, lo que dice ahí es lo que dice ahí. Una forma de imaginarse a alfa es como un conjunto que está dirigido por la contención directa, esencialmente, ¿no? Dirigido en el sentido como de redes. Si ustedes se toman dos elementos de alfa, siempre va a haber un tercero que va a repasar a los dos simultáneamente, ¿no? Entonces, alfa es esencialmente un conjunto dirigido. Pero la razón por la que a mí me gusta decirlo de esta manera, o sea, fácilmente uno podría decir, sea alfa un conjunto dirigido con la contención directa, ¿no? Pero la razón por la que a mí me gusta esto es porque yo estoy más inclinado hacia la parte esta de teoría de conjuntos y lógica y todo este rollo. Entonces la parte de ideal suena más atractiva. Es exactamente lo mismo, es simplemente que a mí me gusta pensarlo como bases para ideales, ¿no? Y si ustedes han visto ideales, verán que la condición que define esto significa que en efecto alfa es base para un ideal, ¿no? Y si nunca han visto ideales, no me hagan caso, o sea, es irrelevante realmente, es nada más para hacer una conexión entre la gente que ha escuchado hablar de ideales y esta noción. Entonces creo que no hay nada que explicar allí, ¿no? Eso se ve bastante claro. Y ahora, el título de la plática involucra la palabra uniformidades, y entonces conviene aclarar que para lo que se hace aquí, o sea, para lo que hicimos en el artículo, uniformidad no necesariamente implica que la intersección de todos los elementos de la uniformidad va a dar la diagonal. Si han trabajado con uniformidades previamente, sabrán que esa condición es justamente la que les garantiza que el espacio va a ser P2, ¿no? O sea, que van a poder, ya una vez que tengan su espacio uniforme, le dan la topología generada por la uniformidad, y esa condición es la que garantiza que puntos distintos van a poder ser separados mediante vecindades ajenas, ¿no? Pero no en esta situación, o sea, en esta situación no necesariamente, cuando digo uniformidad, no necesariamente estoy asumiendo que esa condición es cierta, puede serlo o no, ¿sí? Entonces es una nota aclaratoria. Entonces, digamos, dicho de otra manera, los espacios uniformes no son T2, pero sí son completamente regulares, y puedo separar puntos cerrados con funciones continuas, pero no necesariamente puedo separar puntos con abiertos ajenos, ¿no? Entonces, esa es una aclaración. Y entonces ahora sí, ¿no? El título de la plática es sobre uniformidades. Entonces voy a explicar cómo se define la uniformidad en el espacio C de X, en el conjunto C de X, ¿no? Entonces, no lo mencioné allí, pero C de X es el conjunto de todas las funciones continuas de X en los reales, ¿no? Entonces es el conjunto de todas las funciones de X en R, tal que F es continua. O sea, no estoy pensando en todos los subcontinuos de X o lo que sea que se imaginen que es C de X. Para mí C de X es eso, no todas las funciones continuas de X en la recta real. Y entonces el asunto es que si se toman un elemento de la base y si se toman una epsilon positiva, entonces intuitivamente lo que estamos pensando es
si este es el espacio topológico X y esta A es un elemento de la base, entonces lo que me interesa, o sea, lo que estoy definiendo, el A sub epsilon, es un montón de parejas ordenadas de funciones continuas de X en la recta real, y además estas funciones continuas, al menos dentro de los puntos de A, difieren en menos de epsilon en sus valores, ¿no? Eso es esencialmente lo que significa la A epsilon. Sí me explico. Entonces la A epsilon es un subconjunto del producto cartesiano de C de X consigo mismo, y entonces pues eso es como una uniformidad, ¿no? O sea, los elementos de una uniformidad son eso, ¿no? Se pueden ver como relaciones en algún conjunto. Entonces en este caso el conjunto del que estoy hablando es el conjunto de todas las funciones continuas de X en R. Entonces las A epsilon son eso, ¿no? Son relaciones allí. Y hay una cosa que se puede hacer, o sea, es inmediata, ¿no? Es que, bueno, hacer las cuentitas, quiero decir, ¿no? Es que esa cosa es base para alguna uniformidad, o sea, ellos no se bastan para hacer uniformidad tal cual, pero si uno las toma como base para una uniformidad, pues en efecto producen una uniformidad, excepto por el asunto de que no necesariamente la intersección de todos los A epsilons va a ser la diagonal, ¿no? Eso puede fallar. Y al espacio uniforme que resulte lo vamos a denotar así, ¿no? Como C alfa U. La U es de uniformidad y la alfa es esencialmente lo que estamos tomando la base, ¿no? La base alfa para hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, esa es notación, ¿no? C alfa U de X es el espacio topológico que resulta de equipar a C de X con la uniformidad que tiene por base la colección de todas las A epsilon, ¿no? Entonces, todo esto hasta este momento es pura notación, excepto por ese resultado. Y ahora, igual que, bueno, como sucede siempre, si tienen una uniformidad, entonces pueden pensar en algo así como la bola, centrada en este punto y de radio este elemento de la uniformidad. Pero en este caso los elementos de la base de la uniformidad vienen dados por dos cosas, vienen dados por un elemento de la base y por una epsilon positiva. Entonces, de hecho, tomarme un elemento de la base de la uniformidad significa tomarme un par de estos y una F, ¿no? Y entonces esto sería como la bola, ¿no? O la vecindad centrada en F y dada por el elemento de la base a epsilon. ¿Sí me explico? Entonces, nada más es la observación de que teoría general de uniformidades, que si tienen una uniformidad, si tienen base para una uniformidad, esa cosa que está allí es una vecindad, no necesariamente abierta, ¿no? O sea, la idea es que F va a estar en el interior de esa cosa, y además de eso, va a suceder que todas las B, F, A, epsilon, cuando hacen correr a la A arbitrariamente sobre alfa y a la epsilon arbitrariamente sobre los reales positivos, lo que produce esta cosa es una base de vecindades para F en el espacio C alfa U, que es una cosa que voy a utilizar en algunas cuentas que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces, todo esto igual sigue siendo material clásico de uniformidades. Y bueno, veamos unos ejemplos, ¿no? O sea, porque esto es así con bases y todo el rollo. Entonces vamos a ver unos ejemplos bastante bien conocidos. Este símbolo es, dado el espacio topológico X, fíjense en todos los subconjuntos finitos de X, ¿no? O sea, nada más agarran una cantidad finita de elementos de X, júntenlos a todos en ese conjunto y ese es el símbolo que voy a utilizar, ¿no? Entonces, cuando digo que alfa es igual a esa cosa, lo que estoy diciendo es que alfa es la familia de todos los subconjuntos finitos del espacio topológico X. Entonces, en esas circunstancias, lo que está pasando es que la base de vecindades viene dada por dos funciones están cerca, ¿no? Si hay un conjunto finito en donde cada uno de los puntos de este conjunto finito distan en menos de epsilon, pero eso es, o sea, si lo piensan un ratito verán que eso es justamente CP de X, donde P es la topología de la convergencia puntual para el espacio de funciones de X en los reales, continuas de X en los reales. Sí, me explico. Entonces, en esa situación, para esa base de ideal se obtiene este espacio que ha sido bastante estudiado. En el caso en el que alfa consiste de X nada más, o sea, eso es base para es base para un ideal, porque se toman cualesquiera dos, etc., ¿no? Entonces, eso es base para un ideal, y en esa situación lo que obtienen es con la topología inducida por la métrica uniforme, porque la idea es que solo hay un elemento, o sea, el único elemento de la base es todo X. Entonces lo que estamos pidiendo es que dos funciones estén cerca. Si la distancia entre estas dos en todos y cada uno de los puntos del espacio es menor a epsilon, pues eso lo que quiere decir es que estamos obteniendo de hecho las bolas abiertas centradas en F y de radio epsilon, ¿no? con la métrica uniforme. ¿Sí me explico? Entonces eso va a ser cierto. En el caso en el que alfa es la familia de todos los subconjuntos compactos de X, eso también es base para un ideal. Se toman dos compactos, la unión vuelve a ser compacta, entonces ya tienen al tercer compacto que se tragó a los dos anteriores, ¿no? Entonces esa colección es base para un ideal,
Y resulta que bueno, también se pueden hacer las cuentas y se puede comprobar que eso devuelve C de X equipado con la topología compacto abierta, ¿no? La compacto abierta es agarrarse un compacto de X, un abierto de la recta real y fijarse en todas las funciones que mandan a este compacto dentro de este abierto, ¿no? Y entonces se pueden hacer las cuentas y se puede ver que esas dos topologías son exactamente la misma, ¿no? Entonces, digamos, en principio este es un lenguaje unificador, ¿no? En el sentido de que si uno habla de base para un ideal, aparecen estos tres ejemplos de manera natural, tal y como los acabo de escribir, ¿no? Y para los, bueno, entonces estos han sido muy estudiados, ¿no? Tanto en el análisis como en la topología. Y un ejemplo que no había sido estudiado, o al menos no pudimos encontrarlo en la literatura, fue este. Si uno piensa en alfa, ¿no? Como la colección de todos los subconjuntos a lo sumo numerables, es decir, aquí estoy considerando todos los subconjuntos finitos de X y además todos los subconjuntos de X que son equipotentes a los números naturales. Pueden ser infinitos, pero deben de ser infinito numerable. Eso es lo que significa este símbolo, ¿no? O sea, esencialmente el menor estricto a omega es finito y el menor o igual a omega significa a lo sumo numerable, ¿no? Entonces, ese también es base para un ideal porque la unión de dos numerables vuelve a ser un numerable, entonces satisface la propiedad de dirección que se requiere, entonces base para un ideal. Y por lo tanto pues, genera una uniformidad como lo describí en las diapositivas anteriores, y al espacio resultante no lo vamos a denotar así, sino que le vamos a poner C sub S minúscula. Y la razón por la que ellos escogieron ponerle S minúscula se va a aclarar en las diapositivas que siguen, ¿no? O sea, en principio ahorita es una elección arbitraria, ¿no? Agarraron el Scrabble, ¿no? Sacaron una letra y era la S y dijeron vamos a ponerle subidas de S, ¿no? Entonces esa es la definición. C sub S es lo que está escrito allá. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, entonces la diapositiva anterior fueron puros ejemplos. Una propiedad que me gustaría probar, como para darles una idea, o sea, una sensación de qué se trata esto, porque una de las razones para dar esta plática es, bueno, yo no sabía qué público iba a estar aquí, ¿no? Como les digo, a mí lo que me gusta el rollo más de la teoría de cardinales, de conjuntos, cosas así, ¿no? ¿A quién le importa? Pero supuse que aquí iba a haber mucha gente que estaba interesada como en topología general, ¿no? O algunas otras cosas como más alejadas de lo que a mí realmente me gusta. Entonces, como para darles una idea de qué tipo de cosas hacemos aquí, ¿no? Como para darles una probada, ¿no? de cuáles son las técnicas que usamos acá, quiero argumentar por qué esto es cierto, ¿no? O sea que si ustedes tienen una base para un ideal, entonces este espacio va a ser Tikhonov, ¿no? Y recuerden que eso significa T3,5 y Hausdorff. Sí, solo sí. La base para el ideal tiene unión densa, o sea, cuando pegan a todos los elementos de la base y los cierran, lo que obtienen como resultado es todo el espacio, ¿no? Entonces déjenme platicarles así con dibujitos cómo sería esta cuenta, y la idea es más o menos así, ¿no? Por ejemplo, para probar la implicación directa, la idea es que C alfa U sea de Tikhonov significa que sea completamente regular, cosa que siempre se obtiene porque su topología viene dada por una uniformidad y todas esas son completamente regulares. Y además debe de ser T2, pero en este caso lo que falla es T2 justamente porque no necesariamente la intersección bla bla bla, ¿no? Entonces, probar que si, o sea, eso esencialmente dice que si C alfa U es T2, entonces debe de tener unión densa, ¿no? Voy a probar la contrapuesta, voy a probar que si la unión sobre alfa no es densa, entonces el espacio no es T2, o sea, voy a mostrarles que hay dos puntos que no pueden ser separados, ¿no? Explícitamente, ¿sí? Y entonces le voy a llamar F a la cerradura de la unión sobre la base, ¿no? Entonces pego toda esta cosa, y para esta implicación voy a suponer que X menos F es distinto del vacío, porque naturalmente F es un subconjunto de X, entonces van a ser distintos, es porque forzosamente hay un elemento en esta diferencia, ¿sí? Y entonces en el dibujo se ve así, ¿no? O sea, la idea es que aquí tienen este punto Z y aquí tienen este F que es un subconjunto cerrado, entonces naturalmente pueden encontrarse una función continua como el espacio es Tikhonov, como X sí es Tikhonov, pero C de X no necesariamente. Entonces, como X sí es Tikhonov, entonces pueden encontrarse una función que manda a Z, no, aquí al revés. Puedo encontrarme una función que mande, aquí sería 0 y aquí sería 1. Entonces, lo que quiero es una función que mande a Z al 1, o sea que Z valga 1, y que además esta función mande a todos los elementos del cerrado al 0. Eso lo puedo hacer porque el espacio es Tikhonov, simplemente existe
esta función continua que hace esta cotita, ¿sí? Y entonces el asunto ahora es que quiero convencerlos de que f y la función constante 0 no pueden ser separados mediante abiertos ajenos. Entonces voy a recordar una de las diapositivas anteriores que decía que la colección de todas las b, f, a, epsilon, o sea, todas estas, forman una base de vecindades. O sea, si uno deja correr libremente a la a en la base y deja correr libremente a la epsilon en los reales positivos, esta cosa que está acá, digamos, sería una base para f en el espacio uniforme correspondiente, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles, voy a argumentar que cualquiera de estos se traga al cero. O sea, si f es la función de lo que se habla aquí, todos y cada uno de estos se van a tragar al cero, a la función constante 0. Y para convencerlos de eso, la idea es que la función constante 0 está en una de estas, si y únicamente si la definición pedía que para cada x en a sucediese que el valor absoluto de f de x menos 0 evaluado en x fuera menor a epsilon. ¿Sí? Esa era la definición de estar en una de estas, ¿no? Pero pues esto se reduce esencialmente a darnos cuenta de lo siguiente. Si a está en alfa, eso quiere decir que a fue uno de los que utilizamos para unir o sea, la base y luego tomar la cerradura. Entonces esta a arbitraria que lo estoy tomando en alfa termina siendo un subconjunto de f, y como es un subconjunto de f y la f minúscula manda a todos los elementos de f minúscula al 0, pues en particular va a mandar a este al 0. Esto vale 0 y entonces trivialmente la diferencia es menor a epsilon. ¿Sí me explico? Y eso en particular, bueno, entonces el 0 está acá, pero f no es la constante 0, porque la constante 0 manda a z al 0 y lo que hace f es mandar a z al 1. ¿Sí? Estamos de acuerdo. ¿Sí? Y entonces eso prueba que si tienen, o sea, eso probaría que si el espacio es de Tikhonov, entonces la unión sobre toda la base es un subconjunto denso de X, y para la implicación de regreso uno tendría que suponer que si la unión es densa, entonces va a resultar que el espacio termina siendo T2, ¿no? Entonces voy a hacer esa cuantita también, la hago rápido nada más para darles una idea del tipo de técnicas que se utilizan en esto. Porque estas son más o menos simples de argumentar, ¿no? Entonces, para la implicación de regreso, supongan que f es x, ¿no? Recuerden, f es la cerradura de la unión sobre alfa. Entonces, supongan que f es x, y vamos a probar que cualesquiera dos funciones distintas en C alfa U se pueden separar. Entonces, toman f minúscula y g minúscula en C alfa U. Voy a ahorrarme el de x, ¿no? Porque pues, va a ser todo el tiempo sobre un espacio x fijo, ¿no? Entonces, me tomo estas dos acá y supongo que son distintas. Entonces, como son distintas, automáticamente puedo decir que existe un elemento de su dominio en donde esto va a suceder. Estos dos van a quedar distintos, ¿no? Entonces voy a tener estos dos puntos distintos. Y entonces propongo llamarle epsilon, digamos, a un cuarto del valor absoluto de f de z menos g de z, ¿no? O sea, un cuarto está bien, ahorita se va a ver por qué un cuarto está bien. Entonces llamamos epsilon a un cuarto de esta cosa. Y una cosa que se observa aquí es que la función valor absoluto de f menos g, digamos que a esta le llaman j, o sea, se le llaman j a la función valor absoluto de f menos g, esta es una función continua, esta es una función continua de x en los reales, y resulta que j evaluado en z es un número, o sea, j evaluado en z es un número que es mayor o igual, no, lo que quiero decir es esto es más grande que 2 veces epsilon, porque j evaluado en z es esta cosa sin el un cuarto. Entonces, si multiplican por 2 a la epsilon, eso les queda la mitad de esto. Entonces, j de z es este valor absoluto, y 2 veces epsilon es la mitad de ese valor absoluto, y además este número es positivo, entonces debe darse esta desigualdad estricta. ¿Sí se entendió eso? ¿Sí? Ajá. Y entonces la última parte es simplemente decir, bueno, ahora lo que voy a hacer es, bueno, yo sé que j de z es más grande que 2 epsilon, entonces propongo llamarle u a j a la menos 1 del intervalo 2 epsilon infinito. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, que está aquí termina siendo un abierto. Tau x son los abiertos del espacio x, ¿no? Entonces, esta cosa termina siendo un abierto en x, y además es un abierto en x que contiene a z, ¿no? Pero no solamente eso, sino cada vez que ustedes se toman un elemento cualquiera aquí,
resulta que J aplicado a Z termina siendo más grande que 2 épsilon. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ajá. Entonces todas esas cuentas son ciertas y la idea es que, entonces ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces ya armados con todo eso, si se fijan, U es un abierto no vacío en el espacio X. Y la idea es que la unión sobre alfa, estamos suponiendo que es un subconjunto denso de X. Entonces debe existir una A en alfa de tal manera que U interceptado con A sea distinto del vacío. Porque la unión sobre alfa es densa y U es un abierto no vacío del espacio. Entonces debe de haber un elemento de la unión que tenga intersección no vacía con U. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces va a pasar esto, va a existir esta alfa de tal manera que esto va a suceder. Y lo que quiero hacer ahora es argumentar, o sea, la afirmación con la que ya se termina la prueba, es que si me fijo en la vecindad centrada en F y de radio a epsilon, la epsilon de la que hablé allá, esta tiene intersección vacía con la vecindad de radio a epsilon y centrada en G. Entonces quiero argumentar que estos dos tienen intersección vacía. Y el asunto es nada más la desigualdad del triángulo, ¿no? O sea, si hubiese algo aquí, o sea, si existiese una H en la intersección de estas dos, eso implicaría dos cosas. Implicaría por un lado que el valor absoluto de... o sea, si esta intersección es no vacía, entonces una de las cosas que puedo hacer es fijar un punto P aquí, ¿no? Entonces fijo un punto P en esa intersección. Entonces, si H está acá, pues la idea es que en particular el valor absoluto de F de P menos H de P, esto tendría que ser más pequeño que epsilon, ¿no? por estar aquí, por la H ser un elemento de esta cosa. Y por otro lado, G de P menos H de P, esto también tendría que ser más pequeño que epsilon. Entonces, si suman estas dos, lo que obtienen es que esto va a ser más pequeño que 2 epsilon, y al hacer la suma de estos dos pueden deshacerse de la H, ¿no? Y entonces lo que obtendrían es que esto sería F de P menos G de P en valor absoluto, y eso tendría que ser más pequeño que 2 epsilon, por un lado, pero por otro lado, esto es la J de la que hablé allá evaluada en P, ¿no? Y una cosa que no hemos utilizado todavía es que P está en U, y como P está en U, J de P tiene que enviar, o sea, J tiene que enviar a P en un número estrictamente mayor a 2 epsilon, y ya, ¿no? Esto es imposible que suceda. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y entonces, en efecto, la idea es que si tienen esta base para un ideal, esta les va a dar una topología Hausdorff, sí, solo si tiene unión densa. Y utilizando técnicas similares, uno puede comparar cuando una de estas uniformidades produce una topología más fina que otra de las uniformidades, y entonces tenemos este resultado. Entonces ustedes tienen dos bases para ideales, cada una de ellas produce su propia uniformidad, cada una de ellas produce su propio espacio topológico, y la idea es que esto significa, como el conjunto sostén es el mismo, o sea, este es C de X equipado con cierta topología, y esto es C de X equipado con otra topología, entonces tiene sentido comparar las topologías, pero para no escribir topología, bla, 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 se conviene en que si el conjunto sostén es el mismo, esta desigualdad significa que la topología de este es más gruesa que la topología de este, o sea, la topología de este está contenida en la topología de este. ¿Sí me explico? Esa es la explicación de ese símbolo. Entonces se verifica que esas dos condiciones son equivalentes, ¿no? La topología va a ser más gruesa, sí, solo sí. Para cada alfa en A existe una B en beta, de tal modo que la cerradura de B absorbe A, ¿sí? Y les digo, se prueba de manera similar, ¿no? Es justamente utilizando la propiedad de Tikhonov varias veces, y se puede verificar que eso es cierto. Entonces, en particular, si ustedes tienen cualquier base, C alfa U siempre va a tener una topología más gruesa que CU, ¿no? Porque recuerden que CU es la uniformidad que resulta de tomarse a como la base. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, tiene la propiedad que se mencionó anteriormente. O sea, imagínense, beta es nada más X, ¿no? Entre llaves. Entonces, para cada A en alfa que ustedes se tomen, A va a estar contenido en la cerradura de X, obviamente, ¿no? Y entonces, esa comparación entre topologías se va a dar trivialmente, ¿no? En esta situación. Y entonces, ahora les voy a platicar de por qué utilizamos el subíndice S, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Si ustedes tienen una sucesión en C alfa U y tienen un punto en C alfa U, podemos utilizar, y vamos a utilizar el símbolo flechita subalfa, ¿no?
para abreviar la frase de que S converge a F en el espacio topológico dado por la base de ideal alfa. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una definición. Y la otra cosa es que en el caso en el que la alfa dé como resultado el espacio topológico ¿no? con la métrica uniforme, en lugar de poner subíndice alfa, vamos a poner subíndice u, o sea, converge uniformemente, converge con respecto a la métrica uniforme. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, esa es convergencia uniforme de funciones, ¿no? Que la sucesión S converja a F, significa que es convergencia uniforme de funciones. ¿Estamos de acuerdo? Es nada más así, notación. Y entonces, si mezclan esta definición con el corolario de arriba, verán que el hecho de que una sucesión converja uniformemente a otra función continua implica que para cualquier base que ustedes escojan, esta convergencia también va a ser cierta. Entonces, convergencia uniforme implica convergencia módulo alfa, para cualquier alfa, independientemente de lo que se tenga. Pero al revés no. De hecho, puede pasar que tengamos una base para una uniformidad que converja a F módulo alfa, pero que no converja uniformemente, ¿no? Y el ejemplo clásico es CP de X, ¿no? O sea, hay funciones continuas que puntualmente convergen a una función continua y aún así no convergen uniformemente, ¿no? O sea, y esos son ejemplos clásicos del análisis, ¿no? Entonces, cuando alfa es la familia de todos los conjuntos finitos de X, ahí está un ejemplo en donde la implicación de regreso no se vale. Y entonces a ellos se les ocurrió preguntarse por esta propiedad, o sea, llamen a pseudo uniforme a una base para un ideal, si ocurre que convergencia módulo alfa implica convergencia uniforme. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso va a ser, o sea, esa es nuestra definición oficial de que una base sea pseudo uniforme, ¿no? Ahora, si se fijan, esta es una caracterización externa de que la base sea pseudo uniforme. O sea, en principio, la base para el ideal es un montón de subconjuntos de X. Y la propiedad que define a una base es simplemente que esté dirigida por la conjunción directa. Entonces, todo es como en términos de alfa y en términos de X. Pero si quieren verificar, digamos, desde la definición, la pseudo-uniformidad de una base, tienen que irse al espacio de funciones continuas, tienen que abandonar el espacio X, irse al espacio de funciones continuas y ver que esa implicación se verifica siempre. O sea, esta es una definición externa a X, ¿no? Entonces, una de nuestras primeras preocupaciones fue hallar una caracterización interna, es decir, no tener que irse al espacio de funciones continuas para verificar la pseudo-uniformidad, sino desde dentro del espacio X hacer cuentas y decir, ya ves, es pseudo-uniforme porque pasa esto y esto dentro de X, ¿no? Y la caracterización que encontramos es muy agradable. Bueno, para la gente a la que le gusta esto me encontrará agradable, a los que no, pues no puedo hablar por ellos, pero la idea es que si se toman una base para un ideal con unión densa, le estoy pidiendo unión densa para que haya unicidad del límite, porque si no, de nada sirven las sucesiones, ¿no? Si tienen una sucesión y esta converge a más de un lugar, pues realmente no les está diciendo nada acerca de las propiedades de convergencia de sucesiones. Entonces, tienen una base para un ideal con unión densa, entonces estas condiciones van a ser equivalentes. Alfa es pseudo uniforme, sí y solo sí. Cada vez que ustedes se agarran, voy a hacer un dibujo de estos que practico mucho y me quedan muy bien. Entonces aquí tienen U1, U2, U3, U4, ¿no? Y puede ser que de hecho todos ellos sean idénticos, ¿no? O sea, aquí los estoy pintando a todos distintos, pero a lo mejor este es U5, y este es U6, y este es U7, y este es U8, etcétera, etcétera. O sea, no estoy diciendo que índices distintos produzcan abiertos distintos, ¿no? Entonces, si tengo una colección de abiertos no vacíos indizada con los números naturales, ¿no? Y la alfa es pseudo-uniforme, sí y solo sí, para cualquier familia de este estilo, si me pongo a contar cuántos índices, no cuántos abiertos, porque a lo mejor es una familia consistente de un solo abierto, solo que mañosamente la indicé con los números naturales, repitiendo ese abierto una cantidad numerable de veces. ¿Sí me explico? Entonces, me pongo a contar los índices en donde UN tiene intersección no vacía con alguna A, que es el elemento de la base para la uniformidad. Debe de suceder que esa colección sea infinita. Entonces, para cada familia de abiertos no vacíos indicada con los números naturales, hay un elemento de la base, de tal manera que este elemento le pega a una infinidad de índices, no a una infinidad de abiertos, sino a una infinidad de índices. ¿Sí? ¿Sí me explico?
Entonces, esos dos son equivalentes y como verán, la segunda ya es una caracterización interna. No tenemos que salirnos del espacio X ni pensar en otras topologías para verificar la pseudo-uniformidad. Lo único que tenemos que hacer es pensar en familias no vacías del espacio X, abiertos del espacio X, indizadas con los naturales, ¿sí? Entonces, esa es interna, pero de hecho esa se puede mejorar. Todo el mundo aquí está familiarizado con familias celulares, o explico qué es. ¿Cómo? Bueno. Es del tipo de preguntas que uno hace para intimidar. ¿Verdad que todos lo recuerdan? Y no me preguntan, y yo, ¿cuál era la definición? Una familia celular, si pasa lo siguiente, debe de suceder, o sea, por la forma en la que lo tengo escrito allí, debe de suceder que para cualesquiera m y n números naturales, si m y n son distintos, entonces UM intersección UN debe ser vacío, ¿no? Entonces se ven, o sea, este sería U1, y ahora sí, U2 no es U1, de hecho son ajenos, y cada uno de ellos es no vacío, ¿no? Y luego viene en algún otro lugar U3, que también es ajeno con todos los anteriores, y aquí vendría U4, ¿no? Que también sigue siendo ajeno con todos los anteriores, y así, ¿no? Entonces se ven como células, ¿no? Se ven así, que cada uno con su propia membrana y todo el rollo, ¿no? Si quieren pensarlo de esa manera, si no, pues no. Pero entonces queda una cosa de este estilo, ¿no? Esa es una familia celular. Entonces lo que dice el inciso 3 es que la pseudo-uniformidad de alfa también equivale a que no importa qué familia celular me den, siempre puedo encontrar un elemento, siempre es posible encontrarse un elemento de la base, ¿no? De tal manera que este elemento de la base le pega a una infinidad, ahora sí de abiertos, porque dense cuenta que ahora sí contar los abiertos es lo mismo que contar los índices, en vista de que ahora sí la enumeración es fiel, en el sentido de que no va a suceder que un mismo abierto tenga dos índices, no va a ser poligámico, no va a ser monogámico, ¿sí? Entonces, contar índices es lo mismo que contar abiertos, y se tiene esta caracterización. Y entonces, tenía planeado platicarles cómo se hace esto, pero ya, digamos, por cuestiones de tiempo me lo voy a saltar. Está escrito en el artículo, si alguien está interesado en leerlo, me lo puede pedir con toda confianza y le mando la copia, pero no se vayan a ir, todavía tengo cosas que decir, ¿no? Porque a veces pasa que, ¿para qué lo escucho si está todo en el artículo? Entonces, esa es la caracterización a la que llegamos. Y resulta que utilizando esa caracterización fuimos capaces de probar que el estudio de las bases pseudo-uniformes, al menos para propiedades numerables, se trivializa. ¿Y a qué me refiero con propiedades numerables, no? Entonces, a ver, dada una base pseudo-uniforme, eso quiere decir tiene unión densa y además satisface la propiedad esta de las familias celulares, sucede que estas condiciones son equivalentes. Primero, este espacio coincide con CDX equipado con la topología de la convergencia uniforme, ¿no? Entonces, los dos son iguales. Y eso equivale a que C alfa U sea metrizable. Claro, la implicación 1 implica 2 es obvia, ¿no? Por lo que ya dije de la métrica uniforme. La divertida es ver que si es metrizable, entonces de hecho tiene que ser CU, ¿no? Y luego, si es metrizable, es primero numerable. Si es primero numerable, entonces es lo que se llama Fréchet-Hurison, que es esencialmente que para cada punto, para cualquier conjunto, para cualquier punto en la cerradura del conjunto hay una sucesión, no necesariamente infinita, que converge a dicho punto, ¿no? Eso es Fréchet-Hurison. Y hay otra propiedad que se llama secuencial, pero, o sea, es un debilitamiento de Fréchet-Hurison, pero a lo mejor, bueno, o sea, si lo conocen bien, y si no, a lo mejor no sería, o sea, no sería conveniente para mí meterme en detalles. Secuencial significa que si tiene algo que no es cerrado, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un debilitamiento de Fréchet-Hurison, ¿no? Y entonces esas 5 propiedades son todas ellas equivalentes entre sí. Y a eso me refería con que en el caso de las bases pseudo-uniformes hay cosas que se trivializan en el caso numerable, ¿no? Porque ser primero numerable es justamente uno de los axiomas de numerabilidad. Entonces, si tienen un espacio primero, si su espacio les quedó primero numerable, realmente se están engañando, no es un espacio nuevo, lo único que están haciendo es estudiar propiedades del CDX equipado con la topología de la convergencia uniforme, ¿no? Entonces, los casos interesantes son cuando C alfa U no es primero numerable, cuando no hay bases numerables en alguno de sus puntos, ¿sí? Entonces, eso pasa. También, entonces tenemos esto en general, ¿no? Y ahora, como ejemplo de base pseudo-uniforme, tenemos recuerden,
CS de X significa tomarse como base de ideal a la colección de todos los subconjuntos que son a lo sumo numerables de X, ¿no? Del espacio X. Entonces, ese va a ser Tikhonov, porque de hecho, si ustedes unen todos los subconjuntos a lo más numerables, eso les va a dar todo el espacio. Entonces, en particular, tiene una indensa. De hecho, la unión es el espacio, no sin tomar la cerradura. ¿Sí me explico? La otra es que va a ser pseudo-uniforme. Y es fácil de ver con este diagrama, ¿no? Porque si tienen una familia celular, eso quiere decir que aquí hay un punto, porque son abiertos no vacíos. Aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto. Junten a todos los puntos y ya tienen un subconjunto a lo más numerable de X. Y ese subconjunto a lo más numerable, en efecto, intersecta a una infinidad de los U's. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces es pseudo-uniforme tranquilamente. Y otra cosa que se puede ver es que CS de X coincide con CP de X únicamente en el caso en el que X es finito. Y eso es importante porque si la reducción a CP de X fuera trivial, realmente no se estaría haciendo nada nuevo, ¿no? O sea, hay mucho material acerca de CP de X. Entonces, como espacio topológico, nos conviene pensar en espacios infinitos y además por el resultado anterior, o sea, como el CS, ¿no? Está generado por una base pseudo-uniforme, también nos conviene pensar en espacios que no sean primero numerables, ¿no? Entonces, el tipo de espacios en los que estamos interesados son los que no son primero numerables y además son infinitos, ¿no? O sea, su C de X es infinito, ¿no? Bueno, sí me explico. Entonces, tenemos esta proposición también y una de las conjeturas que teníamos al principio era que de hecho por ejemplo en topología recientemente les platicaba a los chavos que están asistiendo al curso que si uno se fija en la topología cofinita y se fija en la retícula de todas las topologías y se agarran la topología cofinita y se toman el intervalo topología cofinita infinito, entonces toman todas las topologías que extienden a la cofinita, ese intervalo es justamente el intervalo de todas las topologías que son T1, ¿no? Entonces, una de nuestras conjeturas era que CS de X, ¿no? En vista de que es pseudo-uniforme y es como la forma más fácil de hacer pseudo-uniforme a una de estas, es la forma más fácil de hacer pseudo-uniformes, bases pseudo-uniformes, pensamos que ella era como la cota inferior, o sea que iba a pasar algo así como con la topología cofinita, que todas las demás topologías que fueran pseudo-uniformes, todas las demás bases pseudo-uniformes, iban a dar topologías que eran más finas que la topología de CS de X. Esa fue una conjetura. Pero luego vimos que no, o sea, nos encontramos, o sea, pensamos en este ejemplo, y la idea es que uno puede, no explico de qué se trata, pero digamos, en resumen, uno puede encontrarse una base pseudo-uniforme para un espacio, que tiene la característica, bueno, es pseudo-uniforme, ¿no? Entonces es una base pseudo-uniforme para el espacio y tiene la característica de que la topología que produce no es más gruesa que la topología de CS de X. Entonces nuestra conjetura acerca de que se iba a comportar como la cofinita pues no es cierta, porque para empezar hay espacios con bases pseudo-uniformes cuya topología es incomparable, ¿no? con CS de X. No sé si me explico. Entonces esa conjetura resultó ser falsa, y estas condiciones que están aquí no son tan difíciles de cumplir, aunque se vean raras, ¿no? Un espacio que es separable porque tiene un denso numerable, pero además tiene un subespacio denso que no es separable el mismo, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden hacer rápidamente. Entonces realmente el ejemplo no es tan extraño y además se prueba que pasa una cosa así. Digamos, continuando con las propiedades de numerabilidad, resulta que igual el que CS de X sea primero numerable equivale a que CS de X sea Flesch-Urison, que sea esta cosa que de cualquier modo no expliqué, o que sea metrizable, que estos dos coincidan, o que X sea separable. Entonces, de nuevo, las propiedades numerables para CS de X son propiedades que se resuelven rápidamente, ¿no? Hay caracterizaciones muy simples, muy simples de explicar, ¿no? Las cuentas a veces se complican un poco, pero es más o menos fácil de explicar que si que ser primero numerable ya equivale a metrizabilidad, y eso equivale a que en realidad estemos trabajando con la métrica uniforme, y eso equivale a que X sea separable, ¿no? Entonces también logramos verificar que esto era cierto. Y bueno, y esto es en el caso de primero numerable, entonces CS de X es primero numerable, sí, solo sí, todas esas condiciones. En el caso de ser segundo numerable,
el que CS de X sea segundo numerable resultó ser equivalente a que X sea compacto y metrizable, y eso equivale, bueno, naturalmente segundo numerable implica primero numerable, o sea que de hecho termina siendo CU, ¿no? Y eso equivale a que CS de X sea separable y todo lo demás, ¿no? Entonces, este teorema y el anterior resuelven todos los axiomas de numerabilidad, ¿no? O sea, si es separable, ¿qué pasa? Pues ahí está ya completamente caracterizado. Si es primero numerable, ¿qué pasa? Pues eso lo decía la diapositiva anterior. Si es segundo numerable, ¿qué pasa? Pues bueno, ya está aquí resuelto, ¿no? Entonces, al menos para propiedades numerables, resulta que ya todo está dicho. Entonces, de hecho, en el artículo hay toda una sección dedicada a funciones cardinales topológicas, ¿no? Porque el caso numerable es muy simple, en el sentido de que todo se trivializa, ¿no? O sea, se puede caracterizar bien cuando el espacio va a tener dichas propiedades, pero entonces lo que hicimos fue ponernos a estudiar funciones cardinales topológicas en arbitrario, y esa parte está bastante divertida. Bueno, a mí me pareció bastante divertida, ¿no? Hay aplicaciones del lema del delta sistema, precalibres, ¿no? Una cosa muy divertida, si a uno le gusta ese tipo de cosas, pero repito, pensando en el público que iba a estar escuchando o poniendo atención, no, intentando poner atención, pensé que iba a ser mala idea, ¿no? Es como cuando te invitan a la fiesta, te emborrachas y empiezas a insultar a los anfitriones, ya no te van a volver a invitar a la fiesta. Entonces hice lo mejor posible para estar bien portado y sacar propiedades que a todo el mundo le interesa y todo el mundo conoce, ¿no? Entonces se trivializan, pero no pasa nada. Les digo, el artículo tiene también cosas sobre funciones cardinales topológicas, en caso de que estén interesados en darle una leída. De hecho parte de, o sea, una de las razones centrales o sea, mi razonamiento para armar la plática de esta manera fue que estaría bien si algún estudiante interesado pues, quisiera continuar el trabajo, porque hay varias preguntas que voy a mencionar al final. Hay un par de preguntas que voy a mencionar al final y hay otras tantas en el artículo. Entonces hay algunas cosas que dejamos pendientes, algunas cosas que no nos salieron, que no se nos ocurrió como construir espacios así y así, ¿no? Entonces, pues a lo mejor alguien quiere continuar y eso estaría bien, porque yo creo que el tema es interesante, ¿no? Pero bueno, entonces esto. De lo que sí les voy a hablar es de una función, una nada más, una función cardinal topológica, porque en el caso, y es lo que se llama el grado de Lindelof. Y la idea es que el grado de Lindelof, se los digo rápido porque de hecho no va a jugar mucho aquí, el grado de Lindelof es dado un espacio topológico Y, se fijan en el mínimo cardinal kappa, ¿no? Que tiene la propiedad de que toda cubierta abierta de Y tiene una subcubierta de tamaño a lo sumo kappa, ¿no? Entonces, un espacio es de Lindelof si su número de Lindelof es menor o igual a Aleph 0. Eso quiere decir toda cubierta abierta tiene una subcubierta a lo sumo numerable, a lo mejor finita, pero a lo sumo numerable, ¿no? Y entonces, por esa razón, en lugar de decir Lindelof, voy a decir grado de Lindelof menor o igual a Aleph 0, ¿no? Es un vicio que tengo, pero lo que está escrito ahí detrás de ese símbolo es que Y tiene la propiedad de Lindelof, es un espacio de Lindelof, ¿sí? Entonces, esa es una explicación. Y pensando en resultados, ¿no? Sobre la propiedad de Lindelof, tenemos si ustedes comienzan con un espacio separable y a ese espacio separable le dan la topología inducida por la uniformidad de los subconjuntos a los sumo numerables de X, entonces el grado de Lindelof de este espacio, o sea, más bien este espacio va a ser de Lindelof si y únicamente si el espacio es separable. Entonces separabilidad y grado de Lindelof coinciden al menos en el caso numerable. En el caso arbitrario, en el caso en el que el grado de Lindelof puede ser un cardinal no numerable kappa, no sabemos, ¿no? Y de nuevo, esa es una de las preguntas que estaría muy bien si alguno de ustedes intentara y resolviera, ¿no? O sea, intentarlo está bien, pero intentarlo y resolverlo está mucho mejor, ¿no? Entonces, en el caso de que el espacio del que partamos sea separable, se sabe que estos dos son equivalentes, ¿no? Entonces, se tiene la equivalencia entre estos dos. También sabemos que si el grado de Lindelof, o sea, si el espacio CS de X, si el CDS es de Lindelof, entonces X debe de ser pseudocompacto. Y déjenme contarles qué es lo que significa que el espacio sea pseudocompacto. Entonces, una propiedad bien conocida de los espacios compactos es que toda función continua es acotada, ¿no? Entonces, la definición tradicional de que un espacio sea pseudocompacto es que todas sus funciones continuas, todas las funciones continuas con dominio de ese espacio son acotadas, ¿no? Y eso es lo que quiero decir con pseudocompacto, ¿no? O sea que para cualquier función continua de X a los reales, existe un número real M
de tal manera que la imagen de F se mete en el intervalo en el CMM, ¿no? Y eso es lo que quiero decir, que todas las funciones continuas sean acotadas, ¿no? Entonces probamos que si el espacio CS es de Lindelof, entonces X debe ser pseudocompacto, es decir, X debe tener la propiedad de que todas sus funciones continuas a los reales son acotadas, ¿no? Entonces pasa eso. Y entonces la propiedad de Lindelof también ha sido bastante estudiada en los espacios CP, ¿no? con la topología de la convergencia puntual. Y entonces una cosa que se tiene es que el CP tiene una topología más fina que por el asunto de que todo finito de hecho termina siendo un conjunto a lo más numerable, ¿no? Todos los finitos son a lo más numerables, y entonces se da esa comparación entre las topologías, y eso lo que quiere decir es que como tiene más abiertos, si es de Lindelof, entonces el que tiene menos abiertos también es de Lindelof, ¿no? Y el razonamiento es muy simple, pues nada más comparar las topologías y ver qué eso pasa. Pero al revés no es cierto. Al revés, hay un teorema de la teoría de espacios de funciones continuas con la topología de la convergencia puntual que dice que CPDR es hereditariamente Lindelof. O sea, no solamente CPDR es Lindelof, sino que todos los subespacios de CPDR también son Lindelof, que es una propiedad que no necesariamente tienen todos los espacios Lindelof. Entonces, no solo es Lindelof, sino es hereditariamente Lindelof. Pero, como R no es pseudocompacto, piensen en la función identidad, esa es una función continua de los reales en los reales que no es acotada, pues naturalmente no es pseudocompacto. Por el teorema anterior, va a resultar que CS de R no puede ser Lindelof, ¿no? Entonces, esto es relevante porque la propiedad de Lindelof en CS difiere de la propiedad de Lindelof en CP, que de nuevo la propiedad de Lindelof en CP ha sido estudiada abundantemente, ¿no? Entonces en este caso son dos propiedades distintas, y uno de los caminos que tomamos en esta investigación fue ¿qué pasa si CS es Lindelof, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que si CS es Lindelof, el espacio X es pseudocompacto, ¿no? Otra propiedad que pudimos sacar de la propiedad de Lindelof del espacio CS es que todos los subconjuntos exactamente numerables, ¿no? O sea, si ustedes se toman un subconjunto infinito numerable, cuya cerradura está C encajada, que la cerradura esté C encajada, significa algo así. O sea, ustedes tienen el espacio X y aquí tienen la cerradura de A. Entonces la cerradura de A está C encajada en X. ¿Sí? Cada vez que ustedes tienen una función continua de la cerradura de A a los reales, pueden extender la función a una función continua pero en todo X, ¿no? Esa es la definición de estar C encajada, en caso de que no estuvieran familiarizados con esto. Entonces, toman un subconjunto numerable, lo cierran. Si la cerradura está C encajada en X, entonces esta cerradura va a ser un espacio que es compacto y metrizable simultáneamente, ¿no? Entonces esa es una propiedad, y entonces se nos ocurrió pensar en estudiar esa propiedad, ¿no? O sea, la propiedad de que las cerraduras de los numerables sean compactas y metrizables al mismo tiempo. Entonces le pusimos CKM, ¿no? La C de countable, ¿no? La K de compact y la M de metrizable. Entonces CKM es que todos los compactos, la cerradura de cualquier numerable es un compacto metrizable, ¿no? Entonces definimos así, ¿no? O sea, CKM es esa propiedad que tiene que ver con la proposición de arriba. Y esto es fácil de probar, ¿no? O sea, si ya tienen definido CKM, entonces se puede comprobar rápidamente que CKM es una propiedad numerablemente productiva. O sea, si tienen una cantidad numerable de espacios CKM, su producto vuelve a ser un espacio CKM. Es débilmente hereditaria, en el sentido de que si tienen un espacio X que es CKM, todo subconjunto cerrado de él va a ser CKM también, y se preserva por imágenes continuas, ¿no? Entonces tiene un espacio CKM y una función continua y su proyectiva a otro espacio. El espacio contra dominio también va a ser un espacio CKM. Entonces los espacios CKM tienen estas características, otra cosa que se puede hacer, o sea, si se fijan, aquí hay como dos partes, ¿no? Primero que la cerradura de los numerables sea un compacto metrizable, y la otra es que la cerradura esté encajada, ¿no? Entonces pensamos en esa y pusimos la propiedad de estrellita, ¿no? Entonces la propiedad, decimos que X satisface estrellita
si para cualquier subconjunto infinito numerable de X, la cerradura está C encajada en X, ¿no? Entonces, pues, esa es la propiedad de esta, y no es una propiedad tan extraña, ¿no? Por ejemplo, todos los espacios normales y todos los espacios que se llaman omega acotado significa que todo subconjunto numerable tiene cerradura compacta, no necesariamente metrizable, pero la cerradura de cualquier numerable vuelve a ser compacta, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los espacios compactos son omega acotados, porque de hecho la cerradura de cualquier cosa es compacta. No sé si me explico. Muy bien. Entonces, y todos los espacios normales también son, también satisfacen la propiedad de estrellita, porque la cerradura de cualquier cosa, o sea, cualquier cerrado está C encajado, ¿no? Entonces, en particular las cerraduras de los numerables, ¿no? Entonces, hay una clase muy amplia de espacios que satisfacen esta propiedad. Y entonces llegamos a esta cosa. Si ustedes tienen un espacio que satisface estrellita y de tal modo que su CS tiene la propiedad de Lindelof o es un espacio de Lindelof, entonces resulta que X es CKM, o sea, todos los numerables tienen cerradura compacta y metrizable, pero además de eso, todas las potencias finitas de X, o sea, X cuadrada, X al cubo, X a la cuarta, etc., todas las potencias finitas son de Frechet-Urison, ¿no? que es una propiedad que se pierde rápidamente con el cuadrado, ¿no? Hay ejemplos así elaborados de espacios Frechet-Urison cuyo cuadrado ya no es Frechet-Urison. O sea, no es poca cosa decir que todas las potencias finitas van a ser Frechet-Urison, ¿no? Entonces, y esto a partir de la propiedad de ser de Lindelof, ¿no? Y además, sucede que si el CS les quedó de Lindelof, entonces la normalidad de X equivale a que X sea omega acotado. La única forma en la que X puede ser normal es que todos sus subconjuntos numerables tengan cerradura compacta, bajo la hipótesis de que CS es un espacio de Lindelof, ¿no? Entonces son propiedades fuertes y son equivalencias que uno no se espera, ¿no? La relación entre normalidad y ser omega acotado no es algo que uno esperara, pero de cualquier modo se tiene este resultado. Y entonces, estos son los resultados que pensé que podrían llamar la atención, ¿no? de los que podrían haber venido hoy. Y entonces, tal y como dije al principio, una de las cosas en las que estoy interesado es que alguien encuentre esto atractivo y empiece a trabajar en ello y tenga resultados nuevos, ¿no? Entonces, déjenme terminar ya la presentación con un par de preguntas que se nos quedaron sin responder. Entonces, todas estas están en el artículo, ¿no? Pero bueno. Entonces, imagínense que tienen un espacio que es normal, que es Frechet-Urison, y en el que la cerradura de todos los numerables, la cerradura de cualquier numerable les devuelve un espacio compacto y metrizable, ¿no? Y entonces la pregunta es si hay alguna cota superior para el número de Lindelof, ¿no? Y eso quiere decir, o sea, esto que está acá, es que tenemos la conjetura de que bajo esas hipótesis, bajo la hipótesis de que X es normal, Frechet-Urison y CKM, el grado de Lindelof de CS no puede ser muy grande, en el sentido de que creemos que toda cubierta abierta de CS tiene una cubierta que tiene a lo sumo al F1 abiertos, ¿no? O sea, tiene una subcubierta de tamaño a lo sumo al F1, ¿no? Pero no pudimos encontrar no pudimos encontrar la prueba, ni tampoco un ejemplo de un normal Frechet-Urison y CKM en donde la desigualdad no se diera, o sea, que tuviera una cubierta, sí, que tuviera una cubierta de tal modo que todas sus subcubiertas contuviesen al menos al F2, ¿no? Abiertos, ¿no? Entonces, esa pregunta se nos quedó ahí pendiente. Y luego la otra es que, bueno, tal y como les comenté, en el artículo hicimos varias cosas del tipo, si este espacio tiene la propiedad de Lindelof, debe de pasar de esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Es decir, todas eran consecuencias. Entonces, algunas de las consecuencias que no pudimos deducir es esta, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un espacio de tal modo que su CS es de Lindelof, la pregunta es si es Froelich, y Froelich significa que esencialmente multiplicado con cualquier pseudocompacto da pseudocompacto, ¿no? Porque la propiedad cuando uno multiplica, hay pseudocompactos cuyo producto ya no es pseudocompacto, ¿no? Son ejemplos elaborados, pero sí hay ejemplos de dos espacios pseudocompactos cuyo producto no es pseudocompacto, pero los Froelich tienen la característica de que no hacen eso. Por ejemplo, todos los compactos son Froelich, porque si ustedes se agarran un pseudocompacto y hacen producto topológico con un compacto, el espacio resultante les va a quedar pseudocompacto, pero eso es en gran parte debido a la compacidad de X, ¿no?
pero hay espacios que son de Froelich sin ser compactos, o sea, no coinciden estas dos clases, ¿no? Entonces la pregunta es si la propiedad de Lindelof en CS implica que X es Froelich, ¿no? Otra cosa es, ¿qué pasa si es es decir, es posible deducir que X sea un K espacio partiendo nada más de que CS tenga la propiedad de Lindelof, y que sea un K espacio quiere decir que sus abiertos están determinados por los compactos, ¿no? Un subconjunto de X es abierto, sí y solo si intersectado con cada compacto da abierto en el subespacio, en el subespacio dado por ese compacto, ¿no? Eso es que sea un K espacio. Entonces esa pregunta se nos quedó allí. Y luego, la pregunta, otra cosa que quedó allí ¿es cierto que estos dos números siempre son iguales? O sea, olvídense del caso numerable, porque en el caso numerable ya vimos que si la densidad es Aleph 0, etc., o sea, ahí se caracteriza rápidamente, ¿no? Pero más bien pensando en cardinales infinitos, es cierto, porque para Aleph 0 ya está resuelto. O sea, en el caso de Aleph 0, si este numerito, o sea, perdón, me olvidé decir qué es esto, ¿eh? Es la mínima cardinalidad de un subconjunto denso de CS, ¿no? Entonces, que si la densidad es Aleph 0, eso quiere decir que CS es separable, y si CS es separable, entonces lo que sabemos es que CS es lo mismo que CU, y entonces CU es un espacio métrico separable y por lo tanto tiene la propiedad de Lindelof. O sea, en otras palabras, no puede suceder que estos dos sean, si uno de ellos es Aleph 0, el otro también es Aleph 0, esa es la idea, ¿no? Y la pregunta es si eso se puede extender más allá de Aleph 0, o sea, en el caso de Aleph 0 está verificado, son los teoremas que les acabo de decir, pero ¿qué pasa con Aleph 1? ¿No? O sea, es cierto que si el número de Lindelof es Aleph 1, entonces la densidad también va a ser Aleph 1, o Aleph 2, o cualquier cardinal en general, ¿no? O sea, la pregunta es así en arbitrario. Y ya, esas serían esas son las tres preguntas que quería mencionarles, y pues ya, pues, eso es todo lo que traigo preparado, entonces creo que terminé a tiempo.